diputado. Bueno, hay distintas particularidades. Se vivió ayer en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, jornada bastante tensa también, y distintos cruces, y uno de ellos tiene que ver con la oposición principalmente. Y uno de los componentes de la oposición, como lo es la ex ministra de Educación, actual diputada provincial, la profesora Claudia Balaguer, quien en este caso hacía referencia a una persona que conoce del tema, y yo, y a título personal, digo, parecería como que no estamos escuchando directamente a los docentes. Estamos hablando de la vuelta a clase, de cómo volver, de qué hacer y qué protocolo llevar adelante, pero no estamos escuchando la realidad y la actualidad que hoy están pasando los docentes. Están reclamando paritarias. La ministra Cantero lo decía también en esta entrevista una vez que finalizó su participación en la Cámara de Diputados. La ministra decía que no le corresponde a ella, que corresponde a otra área del gobierno, pero claro, seguimos sin escuchar la verdadera problemática que tienen hoy los docentes en la provincia de Santa Fe. Vamos a escuchar a la actual diputada provincial y ex ministra de Educación del socialismo, Claudia Balaguer. Que teníamos muchas expectativas porque hay 92 proyectos presentados de todos los bloques legislativos, de prácticamente todos los diputados de esta Cámara vinculados a educación. Habíamos hecho algunas citaciones a la Comisión de Educación y no habíamos tenido mucha respuesta, así que fue muy importante que haya llegado la ministra Adriana Cantero con todo su equipo a trabajar con esta Cámara de Diputados, que tiene la intención de aportar ideas, propuestas y de trabajar para salvar esta situación de pandemia de alguna manera, pero también para atender las graves consecuencias que ya se están viendo. Abordamos particularmente el tema de los docentes, la falta de paritarias, la falta de incremento salarial, que es la única provincia que está en esta situación, los docentes reemplazantes que han estado en una situación de altísima vulnerabilidad social y no han sido atendidos correctamente, y por supuesto los estudiantes, el seguimiento de las trayectorias educativas para que no pierdan la escolarización. El tema del abandono escolar hoy es prácticamente debate en todos los congresos de educación del mundo que se están haciendo virtualmente. Si aquí se dejó el vuelvo a estudiar. Realmente una enorme preocupación por eso. Bueno, ya vamos por casi 50 preguntas. Realmente hubo mucho interés de todos los legisladores y legisladoras. No hemos encontrado respuestas muy precisas, ¿no? Hay mucha respuesta vinculada a estamos estudiando, estamos planificando, estamos relevando información, lo cual obviamente nos parece muy importante, pero ya en 7 meses de gobierno deberíamos encontrar respuestas y precisiones para poder estar atentos a lo que pasa. ¿Esa falta de precisión la encontraron, por ejemplo, cuando preguntaron cómo se va a volver a las clases, por ejemplo? Exactamente, hubo un planteo general que está muy vinculado a lo que ha planteado el ministro Trota a nivel nacional. Creo que de allí surge un poco esta propuesta, pero bueno, la realidad provincial hay que atenderla en su particularidad, qué pasa en cada región de la provincia de Santa Fe, qué está pasando no solo con la pandemia, sino cómo vamos a llegar a cada una de las escuelas, cómo va a ser el manejo del transporte, cómo se va a trabajar en las aulas. Bueno, la verdad que hubo pocas precisiones. Yo creo que concretamente una falta de planificación, ¿no? Creo que obviamente es una situación extremadamente difícil, todos los legisladores lo hemos dicho y lo entendemos, porque es una situación única en todo el planeta, pero esas cosas con planificación, con acompañamiento a los docentes, con escuchar lo que está pasando, porque realmente hay que tener una escucha muy abierta de lo que está pasando con los estudiantes y con los docentes. Por supuesto, se pueden dar algunas respuestas concretas. ¿Por qué no hay aumento salarial? Bueno, es una cosa absolutamente concreta. Sigue sin dar una fecha concreta de paritarias, precisamente. No hubo una respuesta concreta al respecto. ¿Y sobre la ley de educación esperaba también una definición más específica? Sí, la verdad que hubo mucho trabajo sobre la ley de educación. Un poco el planteo es que hay que rever todo, que si bien entendemos que hay muchas cosas que hay que analizar, esta ley de educación había sido muy de avanzada porque ya trabajaba la modalidad virtual, o sea, ya contemplaba
sin prever, por supuesto, que iba a haber una pandemia, pero ya planteaba a la educación virtual como una forma de trabajo, o sea, ya estaba adelantada a su tiempo. Por eso nos parece que hay un piso de trabajo que hay que respetar y sobre eso, por supuesto, tener una ley. Bueno, más dudas que certezas dejó el paso de la ministra Cantero por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe y podemos decir de que los docentes siguen con esta incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar. Están discutiendo la vuelta de los chicos a las aulas, pero no están discutiendo un montón de cosas menores que son realmente de mayor importancia y que hablan justamente del trabajo docente. Lo tenemos a nuestro compañero Mario Córdoba. ¿Cómo te va? Buen mediodía, Mario. Hola Mariano, ¿qué tal? Muy buen mediodía como siempre, el saludo para todos allí en el piso. Y bueno, un poco analizando, ¿no?, este tópico que tiene que ver con la educación. Es un tema más, digo, que se dispara a través de la pandemia, ¿no? La pandemia ha hecho disparar todas las falencias, no únicamente en educación, seguramente se ve reflejado en el transporte, se va a ver reflejado en su totalidad, en todas las áreas que pueda llegar nuestro país. Pero el tema de educación, Santa Fe, esto tenemos que decirlo desde esta posición como ciudadano, Santa Fe en materia educativa en estos últimos tiempos ha sido muy innovador, si le queremos decir sui generis, se ha ayornado en el contexto a nivel nacional. Es decir, ha tenido muchos avances en la capacitación de docentes, en tratar de medianamente poder nutrir a las escuelas, el acompañamiento, el andamiaje que debe tener desde el Estado provincial. No así ha sucedido en nuestras provincias, en otras provincias. Esta falencia se va a reflejar, obviamente, en una ley nacional de educación que los señores diputados, los señores legisladores, todavía le deben al país. Es decir, qué tipo de educación, en el contexto a nivel general, vamos a tener por los próximos 50 años. ¿Qué tipo, hacia dónde va a apuntar la República Argentina en materia educativa? Y también la pandemia, bueno, ha disparado nuestras miserias, las falencias que tiene la educación. El tema de las TICs, que los docentes lo saben perfectamente, que son las tecnologías en informáticas. Es verdad, desde el 2006, 2007 se viene trabajando, se viene educando, se viene tratando de llevar adelante que los nuevos profesores, los nuevos docentes puedan manejar las TICs. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos el tema de edificios, de aulas, de infraestructura, la disparidad que de pronto pueda existir entre la educación pública y privada, lo que ofrece la educación privada y por el otro lado, por lo que tiene que competir la educación pública, muchas veces con bajo presupuesto, con presupuesto cero. Entonces, siempre estamos teniendo una desigualdad en la educación, que creo que con la pandemia y con la nueva educación que vamos a tener, se ha disparado, ¿no? Sí, yo me quedo con algo que dijo la ministra Balaguer que nos sorprendía y tiene que ver con el vuelvo a estudiar, el vuelvo virtual que se lleva adelante para aquellos que no habían podido terminar los estudios, tanto primarios como secundarios, también poder hacerlo a través de la web con distintos núcleos, claro, en donde por supuesto allí se concentran. Que dice que se dejó, bueno, nosotros conocemos la realidad de varios compañeros y amigos que lo están realizando. Lo que no sabemos es si los que lo están haciendo lo pueden terminar y después de allí no se inscribió más. Eso es lo que nos llamó la atención en cuanto a lo que decía la ex ministra Balaguer. En este momento, Mariano, 105 días estamos cumpliendo hoy de pandemia. El tema de educación nos ha trastocado absolutamente a todos, porque hoy los padres también están acompañando el proceso educativo. Hay muchos chicos que lamentablemente están quedando afuera. Esto lo decía el profe Galeano, Alberto Titi Galeano, días atrás nos decía, hay chicos que ni siquiera se han sentado detrás de la compu para ver los ejercicios que nosotros le estamos mandando. Hoy se está priorizando el vínculo, según nos dicen desde el ministerio, ese vínculo entre el docente y el alumno. Ni siquiera se puede evaluar,
que va a ser una problemática el número, ¿no? El aprobó, ¿no? El 3, el 4, el 5. Los docentes ahora están viendo, si se quiere, ese avance, ¿no es cierto? Sí, no, y con la particularidad de que lo compartíamos aquí mismo, de que muchos chicos al no tener calificaciones es como que se han relajado y han dicho, bueno, hasta acá estamos, vamos bien, hacemos lo que podemos, como podemos, total, no nos califican. Marian, ¿qué pasa con las escuelas rurales? ¿Qué pasa con la educación especial? Estuve conectado con la gente, con Sabrina Camuto, de Padres con Autismos, es decir, a ellos, a las escuelas especiales, ¿qué se les está brindando? ¿Cómo están trabajando? Entonces, lamentablemente, digo, estas miserias han disparado y obviamente se va a politizar también, ¿no? Mario, muchas gracias. En un ratito volvemos contigo y este tema de la educación que nos sigue ocupando y que lamentablemente hay que hablar, hay que tratar y hay que tratar de avanzar por una educación de calidad, pero sin olvidarnos del importante trabajo que realizan nuestros docentes.